días. ¿A ustedes les parece normal que Dios haya tenido a bien hablarnos a nosotros, el infinitamente santo, el Altísimo, el que tuvo que expulsar al hombre del paraíso porque ya no podía estar en su presencia, porque su presencia es infinitamente santa? ¿Les parece normal que Él nos hable? No, es un privilegio muy grande que el Señor nos concede, el poder abrir las Escrituras y que Él nos quiera hablar. ¿Quiere usted pedirle en este momento al Señor eso? Señor, vamos a abrir tu palabra. ¿Y sabe qué? Y no vamos a morir. Acuérdense que Usa se atrevió a frenar el arca para que no se cayera. Una vez que David la llevaba de un sitio a otro y se le olvidó, pasó por alto, cosa rara, ¿no? A nosotros no se nos olvidan las cosas, pero a David sí se le olvidó. ¿Verdad, no? No se nos olvidan las cosas. Gracias, hermano. Y a David se le olvidó en ese momento que cómo Dios había dicho que tenían que transportar el arca cuando la llevaran de un sitio a otro. Y entonces, claro, David con la mejor intención, sí, tenemos las mejores intenciones muchas veces. Pero ¿sabe qué? La mejor intención no es suficiente. Hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y entonces David colocó el arca en un carruaje, la colocó eso sí muy bien, y por allá adelante los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y entonces un hombre con las mejores buenas intenciones le metió la mano para que no se cayera. Y Dios lo mató en ese momento, le quitó la vida. David se enojó con Dios en ese momento, pero ¿cómo, Señor, le va a quitar la vida a Usa? Tal vez nosotros hubiéramos protestado también. Pero después David entendió que Dios hizo lo que es. Hermanos, Usa murió y nosotros no vamos a morir al abrir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como Él, es infinitamente santa. ¿Y sabe qué? Y usted y yo tenemos el privilegio de abrirla y de mirarla y de orar como el salmista. Y así vamos a orar en esta mañana. Oren conmigo. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, para tu gloria. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Números, el capítulo 22, y vamos a continuar reflexionando sobre las lecciones, algunas de las lecciones que podemos aprender de la vida de este hombre famoso llamado Balaam. Un hombre que muchas veces nos confunde. Llegamos a pensar que era un profeta verdadero de Dios. Hay muchas razones para pensar en ello. Pero después nos damos cuenta que no es un verdadero, que es falso. Y eso debe servirnos como un espejo para que nos miremos. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo hago muchas cosas, que son las cosas que hace un hijo de Dios. Pero ¿qué tal que todavía no seamos hijos de Dios? Eso es una cosa de vida o de muerte. Eso no es de poca importancia. Así que debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Números, el capítulo 22. Y pensaba comenzar a leer desde el versículo 31,
pero decidí comenzar a leer desde el 28. Eso ya lo vimos la vez pasada, pero quiero que lo volvamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y Balaam dice: oiga, ¿verdad, no? ¿Tiene razón? Balaam dice: no, no lo has hecho así. Más razonable el burro que el hombre, ¿no? Qué curiosidad. Qué mensaje lo del Señor para nosotros, para el hombre. Bueno, ese fue nuestro tema la vez pasada, ¿no? Cuando los burros son más inteligentes que un necio. Seguimos leyendo. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Vea, ya no es el asna la que le está reclamando: ¿por qué me azotaste? Ahora es el ángel de Jehová. Creo que este era Jesucristo mismo. En muchas partes donde la Biblia dice el ángel de Jehová, era Cristo mismo antes de venir al mundo. Cristo es el mensajero de Jehová. Mensajero significa ángel. Así que muchas veces la palabra de Dios le llama ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. El asna le salvó la vida en 3 ocasiones. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Hasta ahí. Muy bien, hermanos. He querido titular esta disertación: cuando Dios tiene que hacer lo que es completamente anormal. Ahora, hermanos, cuando Dios creó el universo, lo hizo perfecto. Todo era bueno, y después de haber creado al hombre, lo último que creó en el 6º día, Dios vio todo lo que había hecho y dijo: he aquí que todo es en gran manera bueno. A todo el universo Dios le puso leyes que funcionan a la perfección. Yo creo que no exagero. Creo que hay millones de leyes en el universo. Hace un tiempo estuvimos hablando aquí de algunas de esas leyes que le llaman constantes en la ciencia, y eso es una maravilla, estudiar la perfección absoluta de eso. Eso solo lo pudo haber hecho Dios, un Dios verdadero.
La Tierra, por ejemplo, gira a una distancia tan precisa del Sol que gracias a esa perfección nosotros estamos aquí. Le puso a la Tierra un satélite, la Luna, para que gire alrededor de la Tierra, y la Luna también cumple su función precisa, girando alrededor de la Tierra. Por favor, tengan en cuenta esto: si la Luna perdiera su curso y dejara de girar alrededor de la Tierra, entonces la Tierra se volvería loca. Los mares se vaciarían sobre la tierra seca y nosotros dejaríamos de estar aquí. Pero la Luna cumple la ley que el Creador le puso. Hermanos, pero el Señor no le dio a los animales la capacidad de hablar. Les puso leyes que los animales cumplen a la perfección, y de ese modo el animal alaba a Dios como animal que es. La piedra alaba como piedra. La flor alaba a Dios, su creador, como flor. La planta alaba a Dios como planta, como árbol, el árbol que da fruto, y el animal como el animal. Pero al animal no le dio la habilidad de hablar. Y aquí Dios tiene que hacer algo totalmente anormal, algo que no existe. ¿Cómo es que un animal, un burro, resulta hablando con una persona? Y esta persona está tan enceguecido que no cae en cuenta que le está hablando un burro. Está peor que el burro. El burro hablando, ahí lo leímos, y Jehová abrió la boca del burro para que le hablara a Balaam. Y ahora tiene que abrirle los ojos también a Balaam de una forma totalmente anormal. Así que, hermanos, eso es cuando Dios tiene que hacer algo totalmente, completamente anormal, por fuera de la naturaleza que Él creó. No, ni siquiera es un milagro. No, es algo anormal que un burro hable. Cuando Dios tiene que hacer eso. Ahora hagamos una aclaración. Dios no está obligado por nada, porque no le debe nada a nadie. Así que Dios no está obligado por nada ni por nadie. Sin embargo, escuchen bien, el hermano Edgar lo estaba diciendo hace un rato, Dios sí está obligado por muchas cosas. Dios está obligado a cumplir su santa palabra. No es que Él esté presionado y tenga que cumplirla, no. Su palabra y Dios son una misma cosa y hay una unidad perfectísima. Por eso a Cristo se le llama el Verbo de Dios. Porque el Verbo de Dios era en el principio y estaba con Dios y era Dios. Es uno con Dios. Así que, hermanos, Dios no está obligado a nada, pero sí, cuando Él se propone algo, Él está obligado a cumplirlo, porque Él no puede mentir, Él no puede fallar. Él no puede prometer algo y luego no cumplirlo. Cristiano, abra la Biblia y mire a ver qué cosas te promete Él. Y sepa de una vez por todas que Él lo cumplirá. Y que está en las manos de Él, no en sus manos, el cumplir todo de principio a fin. Lo que Él dijo, lo que ha salido de su boca. Así que sí, Él se obliga a cumplir lo que Él se ha propuesto. Y aquí en este caso, Él se ha propuesto tratar de impedirle a un necio que siga su camino hacia el abismo, hacia la perdición eterna. Él está tratando de estorbar a un necio llamado Balaam. Ya le dijo, recuerden, desde la primera vez que el rey Balac le mandó los mensajeros
para que vinieran a maldecir al pueblo de Israel. Acuérdense de lo que Dios le contestó esa noche. ¿Recuerdan qué le dijo? No vayas con esos hombres, porque esa nación que el rey Balac quiere que tú maldigas, esa nación es bendita por mí. Y no es posible maldecir lo que yo he bendecido. Así que, hermanos, ¿qué hace Balaam yendo a donde Dios le había dicho que no fuera? Bueno, obviamente como el diablo no se rinde, sí, ese no se va a rendir en la tentación. Como nuestra debilidad, nuestra flaqueza humana, tampoco se va a rendir. Sí, muchos de nuestros pecados son de nuestra pecaminosidad humana, ni siquiera son del diablo. No, el diablo cuenta con unos ayudantes extraordinarios en nuestra naturaleza pecaminosa. Así que muchas veces el diablo ni siquiera necesita el apoyo. Nosotros se lo facilitamos sin ningún problema. Pero si hace falta, él está atento a aprovechar. Pero dejemos eso de estarle echando la culpa al diablo a toda hora. Para comenzar, el diablo no está en todas partes. El diablo no es omnipresente. ¿Sabían eso? Dios es el único omnipresente, es decir, que está presente en todas partes. El diablo no. ¿Cómo se atreve usted a decir, eso fue el diablo? ¿Cómo lo sabe? No, no le dé la gloria al diablo. Eso es darle la gloria al diablo. Eso es enaltecerlo, eso es darle importancia. No, no le dé importancia al diablo. Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que el diablo obviamente es el padre de mentira. El diablo es el enemigo de toda verdad, de toda justicia, de todo orden. El diablo es el enemigo. Y obviamente está haciendo todo lo posible, tiene una red por todas partes muy bien organizada para tratar de empujar, animar, incentivar a nuestra naturaleza pecaminosa para que hagamos lo que no debemos hacer. Y aquí está influyendo en Balaam. Balac, después de que le manda decir no, Balac no se rinde, recordemos, y le manda decir, le manda unos príncipes más importantes, más influyentes, y le dice, mire, no puede dejar de venir. Balaam ya sabe qué le dijo Dios, pero Balaam va y le pregunta a Dios otra vez. Le dice a ellos, esperen esta noche que voy a preguntarle a Dios a ver qué me dice. Balaam, no le pregunte a Dios algo que Dios ya dijo y que está en la Biblia. Hermano, ¿me está escuchando eso? Debemos caer en la necedad de preguntarle a Dios por algo que Dios dice en su palabra que no debemos hacer. No, no hay que preguntarle, ahí está. No hay que preguntarle, eso es tentar a Dios. Bien, Balaam cae en el pecado de tentar a Dios. Así que vuelve y le pregunta, Señor, ¿qué hago? Mire, me han venido a traer, a llevar para que vaya. Bueno, Dios no discute con nadie, ¿no? Así que Dios le dice, bueno, si le han dicho que vaya con ellos, pues entonces vaya con ellos. Pero Dios está muy molesto. Dios está disgustado con Balaam. ¿Por qué? Porque ha emprendido un camino al que Dios le dijo, no vayas. Así que por esto vemos entonces que Dios abre la boca de un burro para que le hable.
Y él está tan enceguecido que no cae en cuenta que le está hablando un burro y se pone a discutir con él, con el burro. Bueno, ese fue nuestro tema la vez pasada. Hermano, por favor no pasemos por alto eso. ¿No nos hemos encontrado a veces discutiendo lo que no deberíamos discutir? Aprendamos la lección. No discutamos. Es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en su palabra. Así que, hermanos, cuando el rey le envía nuevamente la comisión, entonces Dios le dice, ve. En esta ocasión, como si Dios cambiara de opinión ante la presión de líderes más influyentes. Como les dije, esto lo vimos la vez pasada. En esta ocasión Dios le responde que si le están diciendo que vaya con ellos, pues vaya con ellos. No es que Dios haya cambiado de parecer. No, Dios no cambia su palabra. Es que muchas veces ante nuestra insistencia, Dios nos da lo que queremos. Pero con eso que queríamos, que no era conforme a la palabra de Dios, con eso que nos permite, también va a traer mortandad. Y no queremos la muerte, ¿verdad? ¿O sí? No, no queremos la muerte. Bueno, todo eso lo vimos la vez pasada. Citamos el Salmo 106, donde dice, y Dios les dio lo que pidieron, pero les envió mortandad. Y creo que no queremos eso, ¿verdad? Hermanos, así de esta forma, tristemente Balaam emprende el camino del disgusto de Dios, la desaprobación de Dios. Este es el camino de la muerte espiritual, la muerte eterna, la pérdida total y absoluta de la vida, de la razón por la que estamos aquí en la tierra, de pasada. Nuestra vida pasará tan rápido que es igual a un suspiro comparado con la eternidad. A ver, vamos a hacer el ejercicio de un suspiro. Ya se acabó y entramos en la eternidad. Sin fin. ¿Usted va a estar dispuesto a cambiar la eternidad por un suspiro? Oh, hermano, no caigamos en la necedad y ceguera del diablo, del padre del enemigo de toda verdad, del padre de mentira, del padre del engaño. Balaam quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo. Y esto no es posible con Dios. Veamos solo dos textos. Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu, afirma en Gálatas 1:10, vamos a mirar un momentico a Gálatas 1:10. Dice así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor quiere usted? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién quiere agradar usted? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oigan bien, con Dios no funciona esto de tratar de agradar a Dios y tratar de agradarme a mí mismo, gratificarme a mí mismo y agradar al mundo. Cuando queremos servir y honrar a Dios, digámoslo de otra forma, cuando queremos la vida y no la muerte, entonces tenemos que tomar la firme determinación de agradar a Dios antes que a los hombres y antes que a nosotros mismos. Veamos lo que afirmó Santiago, el también hijo de María, la madre del Señor Jesús, que al principio no creía en Jesús como el Hijo de Dios y que incluso se burlaba de Jesús con sus demás hermanos. Vamos a leer esto un momentico.
en Juan capítulo 7, los versículos 3 al 5. Después de resucitado, este Santiago parece el hermano mayor de los otros hijos de María. Ahí en Mateo 13, 55 y 56 dice que tenía hermanos y hermanas. Y a los hermanos los menciona por nombre propio. Y entre ellos menciona a Santiago. Parece que era el mayor. Él fue el que escribió la carta de Santiago. Vamos a ver un momentico. Vamos a ver a Santiago de una vez. Nos demoramos mucho si miramos lo de Juan. Pero lo que quiero que me capten de Juan, que está en el capítulo 3, los versículos 3 al 5, es que había una fiesta en Jerusalén que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y entonces pues todos iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y los hermanos que no creían en Jesús, entre ellos creo que el principal, Santiago, porque era el mayor, no tiene nada que ver con el hermano Santiago aquí Escobar, ¿no? Bueno, entonces ellos le dijeron, a ver, ¿por qué no va a Jerusalén a la fiesta? Y manifiéstate a tus discípulos, al mundo. A ver, haga todas las cosas que hace por aquí en Galilea. Vaya y hágalas en Jerusalén. Y Jesús les contestó, mi tiempo no ha llegado todavía, porque lo buscaban para matarlo. Mi tiempo no ha llegado todavía. Esto es lo que quería señalar de este pasaje. Mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de vosotros siempre está presto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted y yo caminamos sobre el filo de la navaja. Y Dios puede llamarme en este instante. ¿Está preparado? ¿Qué es estar preparado? Estar preparado es haber conocido a Cristo y haberse humillado y postrado ante Cristo y haberle dicho, Señor, sálvame, rescátame porque soy pecador. Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí hasta que yo te vea cara a cara. Amén. Eso es. Mi tiempo no ha llegado. Sí, era verdad. Él sabía cuándo le iba a tocar. Pero el tiempo de vosotros siempre está presto. Grábense eso en su corazón. Andamos, caminamos, respiramos sobre el filo de la navaja. Dios puede disponer de nuestras vidas en cualquier instante. Bien, ahora sí vamos a Santiago. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, versículo 1, para que veamos el testimonio que da Santiago. ¿Qué dice Santiago de él mismo? Se confiesa siervo de Dios y de el Señor Jesucristo. Ni siquiera es digno de llamarle mi hermano carnal. Mi Señor Jesucristo. Él, hermanos, tiene algo muy grande para decirnos. Capítulo 4, versículo 4 de Santiago. Vamos ahí al capítulo 4, versículo 4. Oh alma, esto lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ha quedado claro eso para nosotros? No podemos tratar de agradar a Dios y al mismo tiempo al mundo. Balaam creía, vea, el que está en las tinieblas, el ciego, el que está en la oscuridad, cree que eso es posible. Lee la palabra de Dios y la palabra de Dios le dice que el día del Señor es del Señor, que no es mío. Hoy, el día domingo. ¿Y qué se van a hacer el día domingo?
cualquier otra cosa, muchas veces, no lo que el Señor mandó. Uno de los 10 mandamientos los dejó Dios. Ese mandato lo dejó entre uno de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Decimos amén? Hermanos, no podemos agradar a Dios y a la vez agradar al mundo o agradarnos a nosotros mismos. Balaam quería hacer esto, pero eso no funciona con Dios. Así no es. ¿Qué ha decidido usted, hermano? ¿En verdad y de todo corazón va a estar dispuesto a poner a un lado los intereses del mundo para poner por encima siempre los intereses de Dios? Pues eso será tu vida. Pero si decides anteponer tus intereses o los del mundo a lo que Dios ha dicho o por encima de lo que Dios ha dicho, entonces estás pisando terreno muy peligroso. Dios no está contigo. ¿Está claro eso, hermanos? Hoy, hermanos, hemos llegado al punto donde la paciencia de Dios comienza a explotar. Y muchas veces estos son toques de trompeta, advirtiéndonos para que no sigamos ese camino que estamos siguiendo. Hoy vamos a ver que el disgusto de Dios puede manifestarse abriendo nuestros ojos para ver lo que sería mejor que no viéramos. ¿Recuerdan uno que decía, yo si no veo, no creo? ¿Y qué le contestó el Señor? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es un necio? Bien, entonces cuando Dios tiene que abrir los ojos de un necio, eso es lo que hace Dios aquí, abrirle los ojos a un necio. ¿Qué es un necio? Alguien que ha decidido hacer lo que a él le parece y hacer a un lado lo que Dios dice. Ese es un necio. ¿Qué pasa? ¿Es una buena noticia que Dios tenga que abrir los ojos de alguien como en este caso? El caso de Balaam. Balaam está empeñado en hacer lo que va contra lo que Dios ha dicho. En el verso 18 llega al punto de abrir la boca del asna para que le hable al hombre, para que razone. Y aquí en el versículo 31, vamos a volver a Números, el capítulo 31, el capítulo 22, versículo 31. Aquí en el 31, Jehová abrió los ojos de Balaam para que viera lo que tampoco es posible ver, un espíritu. ¿Ven? Haciendo lo que no es normal. Eso no es para bien, eso no es para bendición. Sí, cuando estábamos en la oscuridad, Dios abrió nuestros ojos porque estábamos en la oscuridad. Él tuvo que hacerlo. Sí, hermanos. Pero cuando le hemos conocido, lo que debemos es conocerle más para que nos demos cuenta que Él no puede mentir, que Él no puede prometer y no cumplir. Y que cuando Él promete algo siempre lo cumple. Y entonces eso se llama fe. Podemos confiar en Él porque Él es confiable. Porque su palabra es confiable, porque Él no nos va a faltar. Así que, hermanos, la razón de esto que tiene que mostrarle a Balaam en el versículo 31 está en los versículos 32 y 33. Leámoslos. Aquí está la razón. ¿Por qué Dios tiene que abrirle los ojos para que vea esto? Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces?
he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Dios le dice que el camino de Balaam es perverso, es doble. Quiere agradar a Dios, pero también al mundo. Sigamos, 33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría y a ella dejaría con vida. Entonces la razón por la que Dios llega al colmo de hacer que un burro le hable a Balaam es una obra extraordinaria, completamente fuera de lo natural, que tenía que haber llamado la atención de Balaam, pero no. Está ciego de entendimiento, no comprende, no entiende que está yendo en contra de lo que Dios ya le dijo que no. Y ahora Dios llega al colmo de abrirle los ojos para que vea lo que el asna sí estaba viendo. Y lo que no es posible ver de forma natural. La razón, hermanos, para estos sucesos totalmente antinaturales, la razón para esto es que Dios ha salido para impedir que este necio continúe en su camino de locura, en su camino de destrucción, porque como Dios se lo dice aquí, su camino es perverso delante de Dios. Está caminando en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios le hace saber que incluso el asna, siendo un simple burro, le salvó la vida, pues 3 veces se apartó del camino. Dios se lo hace saber. Si no lo hubiera hecho, Balaam habría sido hombre muerto. Quiero aquí hacer un breve llamado de atención. ¿Tiene usted idea cuántas veces el Señor habrá intervenido su camino, ya de una forma o ya de otra, y no lo dejó pasar a la eternidad? Podría haber pasado ya la eternidad. Sí, yo hubiera podido pasar hace muchos años y entonces no estaríamos aquí. Pero aquí está usted. ¿Puede darle gracias a Dios por eso? Amén. Amén. Entonces, ¿nos dice algo esta historia? Bien. El siguiente aspecto al que quiero llamar la atención es que a Dios no se le puede mentir. Pero eso es lo que hace Balaam aquí, mentirle a Dios en su propia presencia. Leamos el versículo 25. Y tomó Israel versículo 22, 34, Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Bueno, le dice que ha pecado, pero vea la mentira, porque no sabía. ¿Es verdad que no sabía? Sí sabía. Dios se lo había dicho. Además, lo que necesitaba no era saber que el ángel se le estaba oponiendo. Lo que necesitaba saber era si Dios estaba de acuerdo con eso o no. Y él lo sabía. Pero le miente a Dios en su propia presencia. No lo sabía. ¿Ustedes se han dado cuenta que los malos le mentirán a Dios en su propia cara? Ahí hay una historia en Mateo capítulo 25, versículos 41 al 44, donde dice que entonces reunirá a todos el día del juicio y pondrá los unos a la mano derecha, las ovejas al lado derecho y las cabras al lado izquierdo. Y entonces les dirá a los de su derecha, a las ovejas, a sus amados, a los salvos: espero que todos ustedes estén entre ellos. Yo, por la gracia de Dios, confieso que no tengo otra esperanza sino Él. Les dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego entonces le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
¿Y sabe qué? Él les dirá, porque tuve hambre y nunca me disteis de comer, tuve sed y nunca me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, nunca hicisteis algo justo, no hicisteis lo correcto, no hicisteis lo bueno. No, cada uno vivía su propia vida, como pensaba que debía vivirla, no le importaba la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le responderán ellos? Ahí está. Ellos le contestarán, ¿cuándo, Señor, te vimos cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo? ¿Ve? Mintiéndole al Señor aún en el día del juicio. Los malos están convencidos que ellos son la verdad. Nosotros hemos sabido, hemos conocido que nosotros somos pecadores y que Él es el que nos ha justificado, que no somos buenos, que el único bueno es Dios y hemos sido aceptados por gracia delante de Él. Y no tenemos otra esperanza. ¿Está claro, hermanos? A Dios no le podemos mentir. Por ahí hay un dicho que dice que al abogado no se le puede mentir, ni al médico. Tiene mucho sentido, es verdad. Pero hermanos, no, hermanos, a Dios es a quien. Bueno, sí, al abogado no hay que mentir, a nadie hay que mentirle. Pero menos a un abogado ni a un médico, porque entonces el médico nos formula lo que no es. Pero hermanos, infinitamente menos a Dios. A Dios no le podemos mentir, no le podemos engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Metas eso en la cabeza. No le podemos mentir a Dios, pero eso es lo que está haciendo Balaam acá, mintiéndole a Dios. No lo sabía. No, sí lo sabe, hermano. Usted lo sabe, usted sabe lo que Dios dice en su palabra. ¿Quiere seguir a Cristo o quiere hacer lo suyo, lo que a usted le parece? Bueno, eso es lo que eligió Balaam. No se lo aconsejo. Un suspiro y estamos en la eternidad. ¿Va a cambiar la eternidad por un suspiro? No, hermano, no. No seamos tan tontos. Y por último, el hombre es responsable ante Dios, pero Dios es soberano. Aleluya. Aquí lo tenemos. Versículos 35. Dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Hermanos, Dios no le está suplicando aquí a Balaam que por favor, mire, haga lo que yo le digo. No, Dios le está haciendo responsable. Eres responsable de hacer lo que yo te diga, de hablar lo que yo te diga, punto. Dios lo está haciendo responsable. Pueda que Balaam en el corazón lo cumpla o no, o pueda que lo cumpla solo externamente, que es lo que creo que pasó. Lo cumplió externamente, religiosamente. Hermano, ese es el camino a la perdición, la religiosidad. Dios ve el corazón. Si estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice, solo lo que Dios dice, Dios nos está haciendo responsables. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Dios no le está suplicando que por favor, mire, bueno, vaya, pero no, Dios lo está haciendo responsable, porque Dios es
soberano. Y eso es lo que va a pasar en lo sucesivo. Balaam lo lleva a Balac a maldecir a Israel y Balaam todavía prestándose para ese juego. Es increíble. Y le dice, tráigame unos sacrificios. Y le hace matar de a 7 animales cada vez. Qué desperdicio, ¿no? Como dice nuestro hermano Edgar, se perdió eso. Y cada vez le hace matar 7 animales y prestándose para ese juego. Cristiano, ¿usted se presta para el juego del diablo, de la mentira, de lo falso? No. Usted es responsable de hacer lo que Dios dice, punto. Usted le responderá ante Dios por eso. Somos responsables. Pero ¿sabe qué? Dios todavía sigue siendo soberano. Pueda que yo no cumpla finalmente con lo que dije, pero Dios se encargará de que se cumpla lo que Él ha dicho. ¿Está usted dentro de ese paraguas de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la bendición de Dios? Para que cuando se cumpla la palabra de Dios, usted goce del favor por la eternidad. Que así sea, hermanos. Que el Señor nos bendiga.